conexión a este nuevo video. Sean ustedes bienvenidos. Les saludamos desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos, puntualmente desde la ciudad de San Juan, aquí en el condado de Hidalgo, aquí en este bello estado de Texas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más en un nuevo video, un nuevo mensaje. Traigo saludos de todos nuestros hermanos, hermanas, hijos espirituales de aquí, de nuestra iglesia, Tierra Prometida Church. Así que bienvenidos, tenemos un mensaje para usted. Siéntase con total confianza de poder oír, de mirar, de compartir este mensaje. Así que aquí está la palabra que tenemos para usted en este día especial. ¿Sabe qué? Quiero hablar un poco acerca de un tema muy importante que tiene que ver con nosotros, los hijos de Dios. Y el mensaje se llama madurez espiritual en tiempos de crisis. Y quiero hablar acerca de este tema bien profundo, porque es un tema, como ya lo dije hace un minuto atrás, bien trascendental en nuestro crecimiento y más que nada en acrecentar lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo soy un hombre de Dios que cree que Dios hace milagros, que Dios hace señales, pero también sé que todo eso es respaldado y avalado por nuestra madurez espiritual. Y hay un versículo que quiero tomar, que está en el Salmo 91, el verso 7, y este versículo nos va a servir solo para darle luz al mensaje. No vamos a hacer una exégesis profunda, ni un estudio muy profundo, muy detallista de lo que dice el versículo, sino que simplemente nos va a servir para darle luz a lo que Dios nos quiere hablar acerca de madurez espiritual en tiempos de crisis. Dice el Salmo 91, verso 7, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Voy a leerlo una vez más porque es solo un versículo. Dice: caerán a tu lado 1000, es decir, está hablando que a un lado van a caer 1000 y 10,000 a la diestra. Y dice: mas a ti no llegará. Y fíjese que este es un salmo precioso de inicio a fin. Pero este versículo me gusta mucho porque es una declaración potente. Está hablando acerca de que puede haber peligro, puede haber todo viento contrario, puede haber obstáculos, pueden haber barreras, pero el salmista dice: a ti no llegará. ¿Y qué tiene de particular hablar de esto? Porque es fácil decir o recitar o leer o predicar este versículo en los momentos donde no hay crisis. Pero la cosa cambia, como un buen dicho que dice por ahí, que otra cosa es con guitarra. La cosa cambia cuando este versículo hay que decirlo, recitarlo, leerlo, predicarlo, pero el ambiente es el ambiente de la crisis. Es ahí donde viene la madurez espiritual para poder afirmar y darle la consistencia a este versículo que dice que puede pasar de todo, puede pasar de un todo, puede acontecer 1000 y una cosa, puede caer 1000 a tu lado y a tu diestra 10,000, pero a ti no te llegará. Para poder decirlo con toda autoridad, yo necesito tener una madurez especial para el tiempo de crisis. Y ahí es donde yo quiero sí profundizar, como dije antes, no en una exégesis, sino en una palabra práctica para usar estos 30 minutos que el Señor nos está regalando en este nuevo video. Y primero quiero detallar lo que es la palabra madurez. La palabra madurez, según el diccionario de la lengua española, es el estado de una cosa que ha sido alcanzado en su pleno desarrollo. Es decir, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de un pleno desarrollo. En palabras más sencillas, estamos hablando de un desarrollo total, algo que ha alcanzado el 100%, algo que ya es íntegro, que ya es lleno, que ya es total. También dice el diccionario, o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Es decir, cuando hablamos de madurez, estamos hablando de una cosa que ha alcanzado pleno desarrollo, pero que también ha alcanzado su mejor momento. Por lo tanto, podemos decir en esta primera parte del mensaje que tener madurez en tiempos de crisis significa vivir un pleno desarrollo y significa estar en el mejor momento.
¿Cómo, pastor? Si es crisis. Por eso es ahí donde la madurez espiritual nos da fuerza como para declarar un versículo como esto. Insisto, voy para atrás unos minutos cuando recién comencé. Es fácil hablar de este versículo y de cualquier otro versículo de la palabra del Señor cuando yo estoy en un tiempo donde no hay nada contrario. La cosa cambia, diga conmigo, la cosa cambia cuando yo estoy en un tiempo de crisis. Es ahí donde estos versículos me confrontan, porque para poder decirlos, recitarlos, leerlos, enseñarlos, predicarlos, necesito de una madurez espiritual importante. Hago una pausa para decir esto. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiero decir que para poder afirmar y que esta palabra tenga vida, yo necesito alcanzar mi mejor momento y mi mayor desarrollo en medio de la crisis para que este versículo tenga la potencia suficiente. ¿Sí? Espero que usted me esté entendiendo. Ahora escuche esto. La madurez espiritual se prueba justamente en los tiempos de crisis. Yo no necesito tanta madurez espiritual para los momentos donde todo va viento en popa. Yo no necesito tanta madurez espiritual para esos momentos donde todo me está resultando. Yo no necesito tanta madurez espiritual para esos momentos donde yo estoy libre del problema. Yo necesito madurez espiritual para el momento de la crisis. Mire, entienda lo que quiero decir. Yo estoy siendo preparado desde que conozco al Señor. Estoy siendo preparado por Dios, por hombres y mujeres que me van equipando para que yo alcance mi desarrollo total, mi mejor momento, para que en el tiempo de la crisis yo pueda mostrar mi desarrollo total y mi mejor momento. Se lo explico de esta manera. Los Juegos Olímpicos son esos juegos que reúnen a diferentes atletas en diferentes disciplinas de diferentes naciones en una nación para demostrar sus capacidades atléticas. Amén. Y cuando esa cita se hace cada 4 años, hay atletas que se han preparado no solo 4 años, sino que se han preparado casi toda su vida o gran parte de su vida para llegar a una carrera. Todos conocemos a ese atleta jamaiquino que corre los 100 metros en poco menos de 10 segundos. Todos lo conocemos y nosotros decimos, en una carrera que dura 10 segundos está invertida toda la vida de ese atleta. Yo no sé si me estoy explicando. Así también es para nosotros los hijos del Señor. Desde que conocemos a Cristo, desde que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, comienza una preparación que busca alcanzar la madurez, el desarrollo total, el mejor momento para ese tiempo peak, para esa carrera de 10 segundos como aquel atleta. Amén. Es decir, somos preparados por Dios, por hombres y mujeres, para llegar a ese momento donde mostramos todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos almacenado, y mostrar nuestro certificado, nuestro carnet, nuestro ID de que somos hombres y mujeres que tenemos madurez en el tiempo de la crisis. Ahora, esa madurez florece en los momentos de crisis y viene a mostrar cómo nos hemos preparado. Es allí donde la madurez florece en cuanto al comportamiento, la actitud y pensamientos. Y a través de eso alcanzo equilibrio. Fíjese bien, cuando yo me he preparado, cuando yo he almacenado todo lo que Dios y hombres y mujeres han invertido en mí para prepararme para el tiempo de crisis y demostrar allí que tengo madurez, que significa que alcancé mi desarrollo y mi mejor momento, es allí donde yo lo demuestro a través del comportamiento, las actitudes y los pensamientos, pues allí me muestro equilibrado. Voy para atrás. Alguien que es maduro es alguien que está demostrando que ha alcanzado un desarrollo importante, notable e evidente, pero que también se encuentra en su mejor momento.
¿Cómo lo demuestra? No solo por lo que dice, sino que lo demuestra a través de su comportamiento, de sus actitudes y, lo más importante, de sus pensamientos. Eso logra demostrar que es alguien equilibrado, por lo tanto es alguien maduro. Ay, ay, ay. Usted puede orar y pedirle a Dios que lo use para provocar un milagro y Dios lo puede hacer. Pero eso no significa que usted esté maduro. Maduro es aquel que en la crisis tiene un comportamiento, una actitud y un pensamiento equilibrado. Es alguien que mantiene el equilibrio. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen amén por ahí? Es alguien que mantiene el equilibrio. Es decir, una persona espiritualmente madura o madura espiritualmente en la crisis mantiene el equilibrio. ¿Sí? Fíjese, vuelvo a hablar de mi país, de donde yo vengo. Usted ya sabe por nuestro canal que yo soy chileno. En nuestro país es un país que es zona sísmica. Está dentro del cordón de fuego del Pacífico. Y es un país donde hay temblores, donde hay terremotos siempre. Fíjese que si usted va a Chile, y espero que así lo haga y va a encontrar un país muy lindo, si usted va a Chile tiene que ir preparado para que algunos de esos días de su visita la tierra literalmente se mueva. Ahora, hay gente que ve que la tierra se mueve y lo primero que hace es correr, huir. Y está comprobado que aquel que huye es el primero que se lastima. Pero cuando usted ya ha sido equipado y usted ya ha sido adiestrado, usted mantiene el equilibrio porque sabe que un movimiento sísmico tiene un inicio, una duración y un final. Así también es alguien que es maduro espiritualmente. Sabe que la crisis llega, diga conmigo, la crisis llega, la crisis hay que vivirla, diga conmigo, la crisis hay que vivirla, pero la crisis también tiene un final. Y en las tres etapas se mantiene equilibrado. ¿Cómo se mantiene equilibrado? A través de su comportamiento, a través de sus actitudes y a través de sus pensamientos. Aquí está la primera señal de alguien que es maduro espiritualmente. Por lo contrario, y es lo que me preocupa, la mayoría de las personas hoy está desequilibrada. ¿Por qué? Porque en cuanto a sus actitudes, comportamientos y pensamientos, provocan en su vida un desequilibrio. Por lo tanto, vienen a hacer notar que aunque puedan ser lectores de la palabra, aunque puedan ser visitantes de una iglesia, aunque puedan ser predicadores de la palabra, aunque puedan a través de ellos hacer milagros de parte de Dios, no significa madurez, porque las pruebas están en que mantienen un desequilibrio en su comportamiento, en sus actitudes y en su pensamiento. Es decir, alguien desequilibrado literalmente es alguien que no es maduro. Y ahí está el problema. Hoy día hay mucha gente que en vez de estar equilibrado en la crisis, está desequilibrado. Ahí está el problema. Fíjese usted que estamos haciendo este video, estamos subiendo este mensaje a nuestro canal justamente en tiempos difíciles de crisis. Estamos siendo azotados desde varios meses atrás a nivel mundial, global, por un virus llamado coronavirus COVID-19 que tiene a las diferentes naciones del mundo, los 5 continentes, muy complicados y en tiempos de crisis. En tiempos de crisis la iglesia debe ser equilibrada, pero hoy día estamos mirando, estamos observando, estamos checando que mucha gente de nuestras iglesias, en vez de estar equilibrado, está totalmente contrario, está desequilibrado. Pero como pastores, eso es muy agresivo, es muy violento, pero es una realidad. ¿Cómo usted puede decir eso? Porque las pruebas nos dan la seguridad. Hay gente que hoy no está demostrando su madurez porque está desequilibrado. ¿En qué? En sus comportamientos, en sus actitudes y en sus pensamientos. Como diría alguien por ahí, que Dios nos ayude. Porque en tiempos de crisis yo necesito ser maduro. ¿Y cómo demuestro ser maduro? Lo demuestro a través de mi equilibrio. Yo necesito ser equilibrado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alcanzo esa madurez
que me ayuda en tiempos de crisis y me vuelve una persona equilibrada. Quiero hacer una pausa aquí y dividir el mensaje en dos. Número uno, primera parte, saber que en tiempos de crisis estamos llamados a ser maduros espiritualmente hablando. Ahora, ¿cómo soy maduro espiritualmente hablando? Soy una persona que busca el equilibrio. ¿Y cómo? A través de mi comportamiento, mis actitudes y mis pensamientos. Si no es así, soy totalmente lo contrario. Soy alguien que no ha alcanzado su mayor desarrollo, ni está en su mejor momento, que es madurez. Por lo tanto, en vez de ser equilibrado, soy desequilibrado. ¿En qué me juega en contra, pastor? En que no estoy bien preparado para vivir la crisis. Y yo le di el ejemplo de los temblores en Chile. Hay gente que va a mi país y comienza a temblar y huye y corre y salta y dice, me quiero ir de vuelta a mi casa, porque no está preparado para una crisis. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Cuando no hay madurez, no hay equilibrio. ¿Por qué no hay equilibrio? Porque mi comportamiento, mi actitud y mis pensamientos son totalmente contrarios a alguien maduro. El que es maduro espiritualmente es alguien que mantiene el equilibrio. Así que anote ahí en sus apuntes, necesito ser equilibrado, porque a través del equilibrio yo demuestro mi madurez espiritual. Apúntelo ahí, si no alcanzó, revisa y vuelve a mirar el video y así tenemos más vista. Gloria a Dios por eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo alcanzo esa madurez que me ayuda en tiempos de crisis y me vuelve una persona equilibrado o equilibrada? Número uno, son tres primas que yo voy a hablar hoy día. No es que le voy a hablar de la Juana, de la Marcela y de la María, no. Yo le voy a hablar de tres primas, de tres palabras, tres conceptos que nos ayudan a mantener el equilibrio. Número uno, prudencia. Número uno, prudencia. Recuerden que tomamos el Salmo 91, verso 7 para entender cómo yo puedo hacer ese tipo de declaraciones que está diciendo que caerán 1000 a mi lado, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. ¿Cómo yo tengo esa madurez para decirlo? Equilibrado. ¿Cómo soy alguien equilibrado? Mantengo la prudencia. Ahora, la prudencia resulta ser un arma poderosa en tiempos de crisis. El que es equilibrado es prudente. ¿Por qué? Porque es tan prudente que reconoce las señales para avanzar o para estar quieto. Mire, en la crisis usted puede avanzar o quedarse quieto. Las dos cosas son buenas. Usted en la crisis puede avanzar o usted en la crisis puede permanecer quieto. Ahora, ¿cómo yo determino esos dos ritmos, esas dos velocidades? Cuando soy prudente. Porque el prudente espera señal. Cuando usted aprendió a conducir, usted no solo tuvo que aprender a conducir su carro, su auto, su coche. Usted tuvo que aprender, después de saber cómo conducirlo, usted tuvo que aprender a leer las señales que las vías, que las rutas, que las calles le ofrecen. No solo bastó aprender a encender, a manejar el volante, si es automático a saber cómo, si es estándar a saber cómo manejar la caja de cambio. No, usted después de aprender eso, tuvo que aprender las señales que las calles le ofrecen. Aquí en los Estados Unidos hay muchas señales. Usted no puede andar a la velocidad que usted quiere. Hay límites 30, 35, 20, 45, 50, etc. Tiene que aprender dónde está un stop, tiene que aprender dónde dar el paso. Tiene muchas cosas que aprender. Así también es el prudente. Siempre está esperando una señal en la crisis para avanzar o para quedarse quieto. El prudente es equilibrado porque sabe esperar la señal para hablar y la señal para quedarse callado. Hay crisis que se vuelven más profundas porque no somos prudentes a la hora de hablar. Yo veía esas películas antiguas, porque yo veo que yo tengo más de 20 años y se me nota. Y yo veía esas películas antiguas donde había alguien que se perdía o en la selva o en el desierto y de alguna manera caía en algo que se llamaba arena movediza. Y a mí siempre me impactaba, decir, se cayó a la arena movediza. Y cuando se caía a la arena movediza, que era una arena
que se empantanaba y la persona que caía se iba hundiendo a medida que se movía, lo más prudente era no moverse, porque entre más se movía, según la película, se iba hundiendo. Así también es en tiempos de crisis no ser prudente al momento de callar o al momento de hablar. Hay muchas veces donde tú y yo, no solo tú, sino que también yo, nos hundimos porque no somos prudentes al momento de callarnos o al momento de hablar. Por eso el equilibrado sabe esperar la señal para hablar y la señal para callar. Es la estatura de nuestro crecimiento. La prudencia mide la estatura de nuestro crecimiento. Por eso el maduro se mantiene equilibrado, porque número uno es prudente. Diga conmigo, prudente. Anote ahí en su cuaderno, en su tablet, en su laptop. Anote ahí, estoy tratando de ser maduro espiritualmente hablando en la crisis. Necesito ser equilibrado, y para ser equilibrado tengo que ser prudente. Anótelo ahí en su laptop, en su tablet, en su celular, en su cuadernillo de apunte. Anote ahí, prudente. Aquí está la segunda prima, la prima sabiduría. Tengo que ser prudente, pero también tengo que tener sabiduría. Ahora, la sabiduría que tengo que tener no es una sabiduría que me pertenece, no es lo que yo creo. Sabio no es el que actúa conforme a lo que cree que hay que hacer. Muchas veces en la crisis usamos la sabiduría nuestra carnal, nuestra sabiduría conforme a lo que creemos, a lo que entendemos, a lo que oímos o a lo que miramos, y en medio de la crisis, en vez de salir de ella, nos hundimos más. Volvemos a la arena movediza. ¿Por qué? Porque no usamos la sabiduría. Por lo tanto, necesitamos usar la sabiduría que no viene de nosotros, sino la que viene de Dios. Y Santiago capítulo 3 verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, es una sabiduría que tiene que ver con Dios. Ahora, fíjese para dónde voy. La persona que es madura espiritualmente en la crisis es alguien equilibrado, que maneja la prudencia, pero está colgado. Diga conmigo, colgado. Está pendiendo de la mano de Dios a través de la sabiduría. Alguien que usa la sabiduría de Dios en medio de la crisis demuestra que es equilibrado, es alguien maduro, pero además de la crisis, sin lugar a dudas, sale en victoria. Ya tenemos dos cosas. Número uno, prudencia. Número dos, sabiduría. Vuelvo para atrás. Estamos tratando de explicar cómo ser maduros en medio de la crisis, y determinamos que la palabra maduro es algo que nos da el desarrollo total, es algo que nos pone en nuestro mejor momento. Ahora, ¿cómo yo puedo demostrar que soy maduro siendo equilibrado? ¿Cómo ser equilibrado en qué? En mi comportamiento, en mis actitudes y en mis pensamientos. Ahora, cuando no soy equilibrado, soy totalmente lo contrario, desequilibrado. Y cuando soy desequilibrado, ya no soy maduro. Ahora, para mantener ese equilibrio necesito tres cosas, las tres primas, no se va a olvidar más. Número uno, prudencia. Número dos, sabiduría. Así que apunte ahí, número uno, prudencia. Número dos, sabiduría. Y aquí viene la tercera prima, inteligencia. Inteligencia, apunte ahí, inteligencia. ¿Cómo? En medio de la crisis, ser inteligente es prueba de la presencia de Dios en nosotros. Y aquí hay gente que va a comenzar rápido a pensar: pero ¿cómo, pastor, si a mí no me fue bien en la escuela, yo no terminé la high school, yo no fui a ninguna universidad, no tengo una profesión, yo ahí en la vida me desenvolví? Precisamente para allá voy. La inteligencia tiene que ver no con las calificaciones, sino que tiene que ver con la capacidad de alguien que se logra imponer frente a las dificultades que la vida le da. Fíjese, allá cuando yo era un estudiante de enseñanza media, 14, 15 años, allá en Santiago de Chile,
Me tocó ir a un liceo emblemático de la ciudad de Santiago, donde habían pocas posibilidades de ser partícipe y había que calificar, había que hacer una aplicación, un examen. Y dentro de 2000 jovencitos yo fui uno de los elegidos para ser parte de ese emblemático liceo, José Victorino Lastarria. Y me recuerdo que ese liceo está todavía en un barrio acomodado, alto, de dinero en la ciudad de Santiago. Y yo tenía que viajar desde la comuna donde yo vivía, una comuna de bajos recursos, una colonia para los que están en México, no me entienden, y viajar hasta allá. Había una brecha económica y también de recursos y otras cosas más. Pero un día apareció un profesor, que aún lo recuerdo, Jorge Larrondo, de biología. Y un día él dijo, vamos a tratar de aprender de una forma diferente. Y él dijo, vamos a usar el método científico. Y todos dijimos, wow, ¿qué será eso? Y él nos explicó que era más que aplicar las calificaciones por los conocimientos, sería por la inteligencia. Y él dijo, inteligente es aquel que logra sobreponerse a la problemática que la vida le presenta o le plantea. Yo no sé si usted me está entendiendo. Así también es nuestra vida espiritual. Necesitamos ser inteligentes. Más allá de nuestras capacidades, de lo que sé o lo que no sé. Inteligente es un hijo de Dios que sabe oír, que sabe mirar, que sabe ser guiado por el Padre. Alguien que es maduro espiritualmente hablando o espiritualmente maduro demuestra que está en su mayor desarrollo o en su mejor momento cuando desarrolla la prudencia, la sabiduría y cuando desarrolla la inteligencia. La mayor evidencia de esa falta de madurez espiritual es el desequilibrio que se produce y que existe hoy día en muchos hijos de Dios, manifestado en sus comportamientos, actitudes y pensamientos, porque han dejado de lado a la señorita prudencia y han dejado en un costado a su prima hermana, la sabiduría, y han desconocido que esa prima lejana llamada inteligencia, que viene de Dios, les capacita para ser maduros en el tiempo de crisis. Yo le dije, no vamos a hacer una exégesis, un estudio muy profundo del versículo, pero estoy seguro que estos 30 minutos que hemos estado juntos hasta ahora nos ayudan a tener no solo madurez, sino que autoridad para decir, caerán 1000 a mi lado, 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. ¿Por qué? Porque ahora me siento maduro, en mi mayor desarrollo, en mi mejor momento, porque he sido enseñado en esta noche a que necesito ser prudente, sabio e inteligente. ¿Para qué? Para mantenerme equilibrado. Míreme, no es por lo que digo, sino por lo que soy. El mundo no quiere escuchar habladores. El mundo quiere ver gente de acción, de un Dios que se glorifique en ellos. Aleluya. Y yo estoy seguro que después de estos 30 minutos, tú te estás convirtiendo en un hombre y una mujer de Dios maduro en la crisis. Yo le dije hace un rato atrás, estamos poniendo este mensaje en nuestro canal de YouTube en un momento difícil. Vuelvo a decir que soy chileno, me gusta decir que soy chileno. Pero fíjese que hoy las informaciones están diciendo que se está llegando al pic de la enfermedad. Hoy en Chile fue el día donde se infectó más gente y lamentablemente murió más gente. Es decir, no hay muy buenas noticias.
Es una crisis a nivel mundial, no solo es en Chile, sino que es en Australia, en Argentina, en el Ecuador, imagínense, aquí en México, aquí en los Estados Unidos, es una crisis mundial. Estamos en crisis. ¿Qué necesitamos? Orar, amén, ayunar, gloria a Dios. Pero más que nada necesitamos de Dios para que Él refleje en nosotros lo que Él necesita. ¿Qué necesita? Hijos e hijas maduros espiritualmente en la crisis, que no se dediquen a juzgar, ni se dediquen a decir la última revelación para entender lo que está pasando. No, la crisis no hay que entenderla, la crisis hay que vivirla. Y cuando vives la crisis y eres maduro espiritual, de la crisis sale en victoria, porque si estoy listo para profetizar sobre usted, sobre mi vida y sobre los que están mirando y van a mirar este mensaje. Estoy recontra seguro que la crisis comenzó, la estamos viviendo, pero la crisis se va a terminar. ¿Cuál es la manera que la crisis se termine? Una intervención de Dios a través de los hijos maduros, prudentes, sabios e inteligentes, equilibrados, como un verdadero hijo de Dios. Yo le quiero dejar esta palabra ahí. Yo le quiero dejar este mensaje y que oremos un minuto, tal vez menos, con ese piano que nos ayuda para que usted sienta una atmósfera de Dios, y oremos juntos diciendo: Señor Jesús, en este día, en esta noche, en esta tarde, yo oro para que tú me des prudencia, sabiduría e inteligencia. Si he estado desequilibrado, desequilibrada, que hoy sea el día, la noche, la tarde, donde vuelva al equilibrio, para que tú y el mundo puedan ver que soy un hijo, una hija maduro espiritualmente, que vuelva al equilibrio sobre nosotros y que la madurez florezca en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros, amigos y amigas. Muchas gracias por estar en nuestro canal. Les invito a que puedan compartir, hablar de este canal y recibir los mensajes fresquitos cada vez. Si usted entró a mirar, suscríbase y dígale a alguien más que se suscriba a nuestro canal, y así puede recibir una palabra del Señor desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos, con mucho amor, con mucha autoridad para usted. Así que un abrazo, espero que este mensaje, estoy seguro, es de bendición. Así que nos vemos a la próxima, en nuestro próximo mensaje, en nuestro próximo video. Ya le pedí, ya le digo nuevamente, suscríbase y pase la voz para que el canal vaya creciendo y la palabra de Dios vaya fluyendo y vaya sembrándose en muchos lugares más. Hasta la vista, hasta pronto. Un abrazo, bendiciones, que Dios les bendiga. Bye, buenas noches.